En el despiadado mundo del narcotráfico mexicano, las palabras a menudo pesan tanto como las balas. En Sinaloa, cuna de uno de los cárteles más poderosos y temidos del planeta, una nueva ola de tensión ha surgido no solo por los enfrentamientos armados, sino también por los mensajes que se difunden en las calles. En medio de la creciente lucha por el control del cártel de Sinaloa, una figura emergente, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, ha comenzado a usar una herramienta distinta para imponer su autoridad: los volantes. Estos mensajes escritos, conocidos como narcomantas, han empezado a aparecer en diversas ciudades de Sinaloa, declarando su poder, advirtiendo a sus enemigos y buscando el favor de la población local. Lo que en otros contextos podría parecer un simple acto de intimidación, en el universo del narcotráfico tiene un significado más profundo. Los volantes de El Mayito Flaco no son solo amenazas vacías, sino una declaración pública de guerra contra los chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, sus principales rivales, en una batalla interna que ha fragmentado al cártel de Sinaloa. Este enfrentamiento no es solo por territorios y rutas de tráfico, sino por el control absoluto del imperio criminal que alguna vez fue dominado por sus padres. A lo largo de los volantes, las promesas de protección a la población civil y las advertencias a quienes se atrevan a desafiar su autoridad son evidentes. Mientras tanto, la violencia aumenta y los civiles quedan atrapados en medio de una guerra que parece no tener fin. En esta entrega de Narcocrónicas te lo contamos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Volantes del Mayito Flaco. El mensaje en las narcomantas que sacuden Sinaloa. En el cruento y despiadado mundo del narcotráfico en México, la comunicación y el control de las masas no solo dependen de la violencia. A menudo, los líderes del crimen organizado envían mensajes claros y directos a través de métodos más simbólicos, como las narcomantas y volantes. En Sinaloa, un reciente fenómeno ha causado conmoción: la aparición de volantes atribuidos a Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, uno de los herederos del poderoso cártel de Sinaloa y hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien ha sido un actor clave en la organización durante décadas. Estos volantes y narcomensajes, que han aparecido en varias zonas clave del estado de Sinaloa, son vistos como una advertencia clara y directa a sus rivales y a cualquier grupo que intente desestabilizar su dominio. Bajo el liderazgo de El Mayito Flaco, la facción Zambada se encuentra en un momento crítico, enfrentando desafíos tanto internos como externos, particularmente en su lucha contra los chapitos, la facción leal a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El contenido de los volantes: un mensaje de poder y control. Los volantes, que han circulado en municipios como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, llevan un mensaje simple pero contundente. En ellos, El Mayito Flaco asegura a la población y a sus enemigos que su facción, conocida como la Mayiza, tiene el control absoluto de la región. Se les advierte a aquellos que colaboran con los chapitos o con cualquier otro grupo criminal que habrá consecuencias devastadoras. Además, los volantes también contienen un mensaje dirigido a los ciudadanos de Sinaloa, en los que promete mantener la paz y la seguridad siempre que sigan las reglas impuestas por su facción. En varios de los volantes se pueden leer frases como: aquí manda la Mayiza, a la gente honrada nada les pasará, a los traidores y a los que apoyen a los Guzmán les espera la muerte. El tono del mensaje es claro: El Mayito Flaco quiere restablecer su hegemonía en Sinaloa y está dispuesto a usar cualquier medio necesario para lograrlo. El mensaje también subraya la tensión creciente entre las facciones dentro del propio cártel de Sinaloa, que se ha fracturado desde la captura y extradición del Chapo Guzmán. La guerra interna en el cártel de Sinaloa. La aparición de estos volantes refleja la feroz guerra que se libra entre los chapitos y la Mayiza, dos facciones del cártel de Sinaloa que han luchado por el control del vasto imperio criminal dejado por Joaquín Guzmán y El Mayo Zambada. Aunque El Mayo sigue siendo una figura de respeto y autoridad dentro del cártel, su salud y edad avanzada han dejado un vacío de poder que ha sido llenado por su hijo, El Mayito Flaco,
Al mismo tiempo, los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos, han buscado consolidar su poder, lo que ha llevado a una escalada de violencia sin precedentes, desde el Culiacanazo en octubre de 2019, cuando las fuerzas del gobierno mexicano intentaron capturar a Ovidio Guzmán y fueron forzadas a liberarlo debido a la violencia desatada por los Chapitos. Las tensiones entre ambas facciones se han intensificado. Según los informes, el Mayo Zambada ordenó a sus hombres no participar en el rescate de Ovidio, lo que provocó una ruptura irreversible entre las dos facciones. Desde entonces, la lucha por el control de territorios clave en Sinaloa y en otras regiones estratégicas de México ha resultado en innumerables enfrentamientos armados, ejecuciones y traiciones. Los volantes del Mallito Flaco no solo son un intento por reafirmar su control sobre Sinaloa, sino también una respuesta directa a las provocaciones de los Chapitos, quienes en los últimos meses han intentado expandir su influencia en áreas tradicionalmente dominadas por la familia Zambada. La psicología detrás de los volantes, una estrategia de terror y persuasión. El uso de volantes y narcomantas no es nuevo en el mundo del narcotráfico, pero su aparición en tiempos de guerra interna dentro de un cártel tiene implicaciones profundas. Para el Mallito Flaco, estos mensajes no solo sirven como una forma de comunicación directa con sus enemigos, sino también como una herramienta de control psicológico sobre la población y las fuerzas del gobierno. En muchas ocasiones, los volantes y narcomantas actúan como una advertencia velada. No solo informan de la presencia de un grupo o líder en particular, sino que buscan infundir miedo, asegurar lealtades y sobre todo, mantener el orden dentro del caos. Al dirigirse a la población civil, el Mallito Flaco intenta crear una narrativa en la que él es el protector de la paz, siempre y cuando se mantenga el respeto hacia su autoridad. Por otro lado, los mensajes dirigidos a los Chapitos y sus aliados son una clara señal de que cualquier intento de expansión o traición será respondido con violencia. Las palabras son solo el preámbulo de acciones mucho más contundentes. De hecho, poco después de la aparición de estos volantes, se reportaron una serie de ejecuciones en la región, lo que muchos atribuyen a los ajustes de cuentas ordenados por la facción de la Malliza. La respuesta de los Chapitos, la contraofensiva. Como era de esperarse, los Chapitos no han tardado en responder a los volantes del Mallito Flaco. Aunque no han utilizado los mismos métodos de comunicación, su contraofensiva ha sido visible en el aumento de la violencia en algunas zonas controladas por la Malliza. En las últimas semanas se han registrado enfrentamientos armados en municipios clave como Guasave y Badiraguato, con un número creciente de muertos y desaparecidos. Se cree que los Chapitos están movilizando a sus propios sicarios y aliados para intentar desestabilizar el control de la Malliza en estas regiones. Aunque no se ha confirmado oficialmente, algunos informes sugieren que la facción de los Guzmán ha estado reclutando fuerzas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, lo que añade una capa adicional de complejidad a la guerra en Sinaloa. Este aumento en la violencia está ha afectado gravemente a la población civil, que vive entre el fuego cruzado de estas dos facciones. Los ciudadanos de Sinaloa se encuentran atrapados en medio de una guerra que parece no tener fin, y los mensajes de los volantes solo aumentan la incertidumbre y el miedo. La implicación del gobierno y las fuerzas del orden. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el narcotráfico, la aparición de volantes como los atribuidos a el Mallito Flaco subraya la incapacidad del Estado para controlar verdaderamente las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. En Sinaloa, el poder de los cárteles sigue siendo omnipresente y la población ha aprendido a sobrevivir bajo un régimen de miedo impuesto por los narcotraficantes. El gobierno federal, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha adoptado una política de abrazos, no balazos, lo que ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Muchos argumentan que esta política de no confrontación ha permitido que los cárteles, y especialmente las facciones de los Chapitos y la Malliza, se fortalezcan aún más. En este contexto, los volantes del Mallito Flaco representan una clara muestra de poder
por parte de los Zambada, quienes, a pesar de la fragmentación interna del cártel, continúan siendo una fuerza dominante en la región. Mientras tanto, la población y las fuerzas del orden locales se encuentran impotentes ante el despliegue de violencia y terror que estas facciones criminales imponen. El futuro de la Malliza y los Chapitos, la guerra entre la Malliza y los Chapitos, está lejos de terminar. La aparición de estos volantes en Sinaloa es solo un capítulo más en una historia de violencia, traiciones y luchas de poder que podría definir el futuro del cártel de Sinaloa. Mientras los Chapitos buscan mantener el legado de su padre, el Mallito Flaco está decidido a consolidar su control sobre los territorios que su familia ha dominado durante décadas. La clave para entender el desenlace de esta guerra radica en la capacidad de ambos líderes para mantener la lealtad de sus seguidores y continuar financiando sus operaciones a través del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. A medida que el conflicto escala, los volantes del Mallito Flaco sirven como un recordatorio constante de que la batalla por el control de Sinaloa está en pleno apogeo, y cualquier persona que desafíe la autoridad de la Malliza pagará un alto precio. Con cada nuevo mensaje que aparece en las calles de Sinaloa, la tensión aumenta y la población se pregunta cuánto tiempo más podrán sobrevivir bajo la sombra de la guerra entre el Mallito Flaco y los Chapitos. En el despiadado mundo del crimen organizado en México, las luchas internas por el control de los territorios y las rutas del narcotráfico han alcanzado una nueva intensidad en los últimos años. Desde la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa ha estado inmerso en una feroz batalla por el poder, una lucha que ha dividido a sus principales facciones. En medio de este conflicto, un nombre resuena con fuerza: Jesús Alexandro Sánchez Félix, mejor conocido como El Ruso, uno de los operadores más poderosos y leales al clan Zambada, especialmente a Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mallito Flaco, el hijo del capo histórico Ismael El Mayo Zambada, con una historia de lealtad y estrategia militar que se remonta a más de una década. El Ruso ha consolidado su poder y ha comandado un ejército de sicarios conocidos como los Rusos, quienes han jugado un papel crucial en la defensa de los intereses de la familia Zambada frente a los Chapitos, los hijos del Chapo. Desde su base de operaciones en San Luis Río Colorado, Sonora, el Ruso ha liderado violentos enfrentamientos contra la facción de los Guzmán, en una guerra que parece no tener fin. El cártel de Sinaloa, conocido también como la Federación, fue durante años una organización relativamente unida bajo el liderazgo conjunto de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. Sin embargo, tras la captura de El Chapo en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, comenzaron a surgir tensiones entre las distintas facciones del cártel. Los hijos de Guzmán, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, asumieron el control de algunas de las operaciones de su padre, pero rápidamente se encontraron en una disputa con la facción leal a los Zambada. Uno de los eventos que más marcó esta división fue el Culiacanazo, el 17 de octubre de 2019, cuando el gobierno mexicano intentó capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. En esa ocasión, los hombres de los Chapitos lograron rescatar a su líder, forzando al gobierno a liberar a Ovidio para evitar una masacre en la ciudad. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que El Mayo Zambada, el jefe supremo del cártel, había dado órdenes explícitas de no intervenir en el rescate de Ovidio. Esta decisión generó una profunda desconfianza entre ambas facciones y selló el inicio de la guerra interna que hoy envuelve al cártel de Sinaloa. Desde al menos 2020, el Ruso y su grupo de sicarios se asentaron en San Luis Río Colorado, una ciudad fronteriza en el estado de Sonora, con el objetivo de detener la expansión de los Chapitos en la región. Esta ciudad es de vital importancia estratégica, ya que se encuentra cerca de la frontera con Arizona, una de las rutas más importantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según informes de inteligencia, fue El Mayo Zambada quien ordenó al Ruso tomar el control de esta región
y evitar a toda costa que los hijos del Chapo ganaran terreno. A lo largo de los años, los rusos han librado una violenta campaña para mantener el control de San Luis Río Colorado, enfrentándose no solo a los chapitos, sino también a otros grupos delictivos que buscan hacerse con el control de las rutas de tráfico en la frontera. El conflicto ha dejado una estela de muerte y destrucción en la región, con reportes de enfrentamientos armados casi a diario. Pese a la brutalidad de los combates, el ruso ha logrado mantener su posición, consolidándose como uno de los operadores más efectivos del cártel. La relación de Jesús Alexandro Sánchez Félix con la familia Zambada no es reciente. Según las revelaciones de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, publicadas por la periodista Anabel Hernández en su libro El Traidor, la lealtad del ruso al clan Zambada, se remonta a la década de los 2000. En ese tiempo, el cártel, bajo la dirección del Mayo y el Chapo, planeaba un importante envío de marihuana hacia Estados Unidos, utilizando la frontera entre Sonora y Arizona. Fue entonces cuando Gonzalo Insunza, alias Macho Prieto, uno de los jefes de sicarios del Mayo, asignó a un joven Sánchez Félix, de apenas 26 años, la supervisión de la infraestructura necesaria para realizar el envío. Con el tiempo, el ruso se ganó la confianza no solo de Macho Prieto, sino del propio Mayo Zambada, quien lo integró a su círculo cercano de operadores de confianza. Desde entonces, su lealtad ha sido incuestionable y ha jugado un papel clave en las batallas más importantes del cártel, como la guerra contra los Beltrán Leiva y el cártel de Juárez. Estas guerras fortalecieron la estructura militar de los rusos y cimentaron el poder de El Ruso en la frontera norte de México. A pesar de ser un grupo relativamente pequeño en número, los rusos han demostrado ser una fuerza letal en la guerra interna del cártel de Sinaloa, con una formación de combate y entrenamiento táctico que los sitúa entre los sicarios más temidos del país. Los rusos han sido capaces de resistir y derrotar a facciones mucho más grandes, incluidas las fuerzas de los chapitos. Bajo el liderazgo del ruso, los sicarios de este grupo no solo han defendido el territorio de San Luis Río Colorado, sino que han extendido su influencia a otras zonas de Sonora y Baja California. José Alonso Rocha Lascano, alias El Caimán, uno de los principales jefes de los rusos, ha sido pieza clave en estas operaciones. Según informes del semanario Z Tijuana, El Caimán no solo lidera a los pistoleros del ruso, sino que también controla el tráfico de drogas y personas en la frontera con Mexicali. El poder de los rusos ha crecido tanto que sus operaciones ya no se limitan únicamente al narcotráfico. El FBI ha señalado a El Ruso como parte de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero e incluso secuestros. Esta expansión del negocio delictivo ha permitido a los rusos consolidar una red de influencias que se extiende no solo en México, sino también en Estados Unidos y otros países de América Latina. Uno de los episodios más oscuros en la historia de la relación entre los Zambada y los Guzmán fue el asesinato de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, en 2008. Según las investigaciones, Edgar fue asesinado por órdenes de Macho Prieto, lo que desató una serie de traiciones y represalias dentro del cártel. Aunque Macho Prieto fue abatido por la Marina Mexicana en 2013, su muerte no puso fin a las tensiones entre las facciones de El Mayo y el Chapo. Este conflicto interno fue uno de los primeros indicios de la fractura que más tarde se haría evidente entre los chapitos y la Malliza. Mientras El Mayo y su facción optaban por una estrategia más diplomática y de bajo perfil, los chapitos adoptaron un enfoque más agresivo, lo que los llevó a chocar constantemente con las fuerzas de El Ruso. A medida que la guerra interna continúa, el destino del cártel de Sinaloa está en juego. La lucha entre los chapitos y la Malliza no solo es una batalla por el control del territorio, sino también por el legado del cártel. Mientras los chapitos buscan mantener el poder que su padre, el Chapo Guzmán, construyó a lo largo de décadas, la Malliza, bajo el liderazgo de El Mayo Zambada y su hijo, el Mayito Flaco, apuesta por una estrategia más cautelosa y estructurada. En este contexto,
El ruso ha demostrado ser uno de los aliados más valiosos de la familia Zambada. Su capacidad para gestionar operaciones complejas y su lealtad inquebrantable lo han convertido en una figura clave en la guerra contra los chapitos. Si bien aún es incierto cómo terminará esta batalla, una cosa es clara: el ruso y los rusos seguirán siendo protagonistas en la lucha por el control del cártel de Sinaloa. A pesar de los numerosos esfuerzos del gobierno mexicano y de las agencias de seguridad internacionales, el cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La guerra interna entre los chapitos y la Malliza ha llevado a un aumento en la violencia en regiones como Sinaloa, Sonora y Baja California, afectando a miles de personas inocentes, con los rusos controlando zonas estratégicas de la frontera norte y los chapitos manteniendo su poder en otras regiones. La guerra está lejos de terminar. Ambos bandos cuentan con recursos y aliados suficientes para continuar con el conflicto durante años, y mientras tanto, el tráfico de drogas y armas sigue fluyendo a ambos lados de la frontera.